bajo la mirada de paz y con las palabras de paz, resultan nuevas, primigenias, maravillosas. ¿Qué pasa con Efraín? Sí lo sigue leyendo la gente, hay muchos jóvenes que todavía lo admiran y lo quieren, yo te podría decir que lo quieren. Cortázar, cada vez se lee más y Rayuela sigue viva. Para mí, José Revueltas es uno de los grandes mexicanos del siglo XX. Es efectivamente un pócar de haces, pero cada as sigue su camino. He visto la desnudez del hombre. La cárcel desnuda completamente al individuo. Porque la carencia y la necesidad descienden en absoluto. ¿Qué tal? Bienvenidos al Observador. En este 2014 hemos preparado un programa para ustedes que es sumamente interesante. Vamos a hablar de escritores que en este año conmemoramos y celebramos 100 años de sus nacimientos. José Revueltas, Julio Cortázar, Octavio Paz y Efraín Huerta son los escritores de los que hablaremos en esta ocasión, y aquí en El Observador nos toca el turno a Víctor. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Muchas gracias, y sin duda es determinante, ¿no?, esta celebración, porque es un pretexto de reencontrarnos con estos autores y convocar a una nueva lectura de sus obras. Así es, Víctor, y tenemos un invitado de lujo verdaderamente para este programa. Nos acompaña aquí en el estudio el poeta, periodista y diplomático Hugo Gutiérrez Vega. Muchas gracias por estar con nosotros, Hugo. Muchas gracias por la invitación, Buemansi. ¿Cómo era Cortázar, Hugo, usted que lo trató? ¿Cómo era verlo escribir? ¿De qué forma él se involucraba en la literatura? Lo pregunto porque sabemos todos que le gustaba el jazz, y Saúl Yurkiewicz en algún momento se refirió a la obra de Cortázar como centrífuga, pero ¿qué tanto el jazz o eso centrífugo está en la obra de Cortázar? Yo creo que el jazz está presente en todos los momentos, y no solo los grandes, sino los que podríamos llamar extraordinarios y poco conocidos. Un pianista que le gustaba muchísimo, Les McCann, que está ya totalmente olvidado, y era un pianista de una gran finura. También, por supuesto, Charlie Parker, Dizzy Gillespie. De alguna manera la música está relacionada con la literatura de Julio. ¿Y qué tipo de música? El jazz. La ciudad de Julio es París. París es muy importante para el jazz, tanto como Kansas City, sí, sí, o como New Orleans, porque muchos de los músicos de jazz se iban a París y ahí componían. Entonces forma parte de Rayuela, que Rayuela es París, en la infancia también en algunos momentos, que la infancia es Buenos Aires. Julio nunca deja de ser argentino. Julio padecía una enfermedad muy curiosa que le daba una imagen infantil. Tenía cara de niño, baby face, como dicen. Entonces se dejó la barba para evitar que siguiera teniendo la cara de niño. Pero era en muchos aspectos candoroso, metido en su mundo, escritor de tiempo completo, pero no dejaba de ver el mundo exterior. Decía Eliot que el
que la poesía muchas veces, generalmente brota del inconsciente, que por eso conviene que los poetas tengan otra actividad, diplomacia, periodismo, o en el caso de Sabines, venta de telas o de forrajes, o en el caso de Wallace Stevens, venta de seguros, para pegarse a la realidad. Eso se lo recomendó a Seferis cuando estaba el gobierno griego en el exilio en Alejandría durante la Segunda Guerra Mundial. Dijo: Yorgos, escriba usted de lo que, y deje que el inconsciente salga. Esta es la idea de los surrealistas, por supuesto. No precisamente la lectura automática, sino el gran respeto al inconsciente, que está presente en todas las películas de Buñuel. Yo creo que Julio, en ese sentido, hay momentos de Rayuela en donde el inconsciente brota. Son los momentos más brillantes de Rayuela. Y después, la ciudad de París influye determinantemente en su obra, pero Buenos Aires y la infancia laten debajo de esta riqueza verbal. Claro, el arrebato creativo, ¿no?, del que en ocasiones habló el propio Julio Cortázar, que lo llevó a escribir, no de un tirón, pero sí, en la última parte de Rayuela, escribirlo en unas cuantas semanas, ¿no?, un arrebato creativo impresionante. Pero yendo a otros autores, a mí me gustaría mucho alejarnos de ciertos, digamos, estereotipos, ¿no? Lo que decías, Revueltas y la militancia. No, Revueltas es un gran escritor, hay una enorme teoría literaria. Habías hablado un poco sobre ello. Me gustaría que abundaras, invitando un poco a esa lectura de la importancia obra literaria de Revueltas, una obra literaria que también está marcada por esa enorme vocación poética, por una reinterpretación lírica del mundo y del mundo oscuro, como diría Evodio Escalante, del lado moridor de la vida. Bien, pertenece Pepe Revueltas a una familia notable. Todos son talentosos. Rosaura, actriz. Fermín, pintor. Consuelo, pintora. Pepe, escritor. Silvestre, nuestro músico fundamental. Todos ellos de Santiago Papasquiaro, en la Sierra de Durango. De ahí vienen los Revueltas. Y yo creo que Pepe hay que leer todas sus novelas. Yo diría que hay que entrar a las novelas de Revueltas por el camino de los días terrenales. Después Los muros de agua. Y luego completar todo el ciclo novelístico. Pero leer también sus ensayos políticos. Claro. Esos son muy importantes. Su crítica al Partido Comunista. Es el primero que dice: cuidado con Stalin. Stalin está traicionando al pensamiento marxista, que es cuando sale del partido y funda la Liga Espartaco. Generalmente fracasaba en sus proyectos. Yo creo que tanta pureza, tanta autenticidad tiene que fracasar. Cristo de nuevo crucificado de Kazantzakis, o Sashka Yegulev de Andreyev. El justo, el redentor fracasa, pero ese fracaso es su gloria. Yo creo que el fracaso de Pepe, el fracaso político, entre comillas fracaso, es su mayor gloria. Y este compromiso político está presente en sus ensayos. Así es que es de recomendar que además de leer sus novelas, se entre al mundo de los ensayos, en donde recoge unos momentos fundamentales de la vida política de México y del mundo. Vamos a hacer una pausa. Estamos aquí en El Observador y estamos hablando de 4 escritores que en este 2014 conmemoramos 100 años de su nacimiento: Huerta, Revueltas, Paz, Cortázar. Volvemos en un instante. José Revueltas es recordado como un hombre de férreas convicciones desde su juventud. No le tocó una vida fácil, ¿no? Tan es así que, a los 14, poco antes de los 15 años, es tomado prisionero porque ya andaba provocando
problemas, ¿no?, con su militancia política. Esa fue la primera de 4 incursiones en prisión. El escritor no cumplía los 15 años cuando fue enviado a una correccional por el gobierno de Calles, persecutor de los comunistas de la época. Hay muchas leyendas, unos dicen que porque hizo una bandera roja en la plaza, realmente eso no está probado, pero lo que sí es cierto es que estuvo muy joven en la cárcel. José Revueltas es marcado por textos como Manuscritos económicos filosóficos de Carlos Marx y otros. Más que por la vía de lecturas, él llega por la vía de la experiencia a sentir la injusticia del país y la necesidad de la lucha social, y con una gran influencia de su hermano Silvestre. Silvestre había estado muy comprometido con las luchas sociales. Militante de izquierda sin dogmas, José Revueltas plasma en su obra severas críticas al Partido Comunista Mexicano y renuncia al realismo socialista como propuesta artística de la Unión Soviética. La izquierda fue, por razones de la misma historia de la izquierda, fue muy intolerante con él, porque él, como era sobre todo fiel a sus creencias y a sus luchas, de pronto las consignas totalmente cerradas de una izquierda intolerante, estalinista, le parecían nefastas, y por eso tuvo problemas con todos ellos, y por eso siempre trataba de encontrar un espacio en donde la izquierda fuera más lúcida, menos dogmática. Bueno, era un hombre que se autodefinía como un marginal, como un ser de oposición, pero lo que más le preocupaba a él no era su enemistad con el Estado, sino con sus propios amigos. La muerte ronda constante en sus textos. Que a él le va a servir para hacer una revisión de cómo es el ser humano en la Tierra, ¿no? Cómo el ser humano está aquí viviendo como en un purgatorio, desprotegido, sin un Dios. José Revueltas deja su empleo en el comité organizador de los Juegos Olímpicos México 68 para ingresar al Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras, de donde sale acusado de ser autor intelectual del movimiento, de acopio de armas, homicidio, daño a propiedad ajena. En La Estrella de 5 Picos, tras las rejas de la crujía M, el escritor dio vida a una de sus obras más leídas, El Apando. José Revueltas muere en 1976. El Auditorio Che Guevara de la UNAM acogió el féretro en homenaje al escritor, al activista de 62 años. Surge ese culto a Revueltas como el gran personaje que es, y pasa a ser casi un mito, que incluso algunos escritores lo han hecho personajes de sus obras. Pero ahora yo creo que es el momento, empezando este siglo, de leer a Revueltas, pues tratando de no ser tan excesivamente ideologizado. Y bueno, de hecho ya hay muchos intentos, ya hay muchos jóvenes en México y algunos fuera que han escrito tesis donde se aprecia Revueltas, tomando en cuenta todo, sus nuevas propuestas políticas, sus aportaciones literarias.